La nacionalidad española. La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado. No es solo un pasaporte o un documento, es lo que convierte a alguien en ciudadano con derechos y deberes reconocidos por la Constitución. En este tema vamos a estudiar cómo se adquiere, cómo se pierde y qué importancia tiene la nacionalidad española dentro del ordenamiento jurídico. La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado y la integra en su comunidad política y jurídica. En España, ser nacional significa formar parte del Estado, con derechos exclusivos y también con obligaciones específicas. Entre los derechos, destacan el de residir en el territorio nacional, participar en elecciones, recibir protección diplomática en el extranjero y acceder a los servicios públicos. Junto a ellos, existen las obligaciones: cumplir las leyes, pagar los impuestos, respetar el ordenamiento jurídico y, en algunos casos, realizar el servicio militar. En resumen, la nacionalidad no es solo pertenencia, es un equilibrio entre derechos y deberes que configuran la condición de ciudadano. La nacionalidad es el vínculo jurídico que establece la pertenencia al Estado. La ciudadanía, en cambio, se refiere al ejercicio de los derechos políticos, como votar o ser elegido. Todos los ciudadanos son nacionales, pero no todos los nacionales son ciudadanos plenos. Por ejemplo, los menores de edad tienen nacionalidad, pero no ejercen derechos políticos hasta alcanzar la mayoría de edad. La nacionalidad es la base de la protección diplomática. Esto significa que un Estado puede reclamar a otro cuando uno de sus nacionales sufre daños ilegales en el extranjero. En derecho internacional, se entiende que un ataque a un nacional es también un ataque al propio Estado. El proceso incluye 3 pasos: identificar el daño, evaluar la reclamación y, si procede, intervenir por vía diplomática en defensa del ciudadano afectado. La doble nacionalidad aparece cuando una persona es reconocida como nacional por 2 estados al mismo tiempo. Esto ofrece ventajas, como acceder a derechos en ambos países, contar con protección diplomática dual o moverse con mayor libertad. Pero también genera conflictos, como la doble tributación, el servicio militar en 2 estados o problemas de jurisdicción. En el extremo contrario está la apatridia, cuando una persona no es reconocida como nacional por ningún estado. Esto la deja sin protección legal y con graves limitaciones en educación, trabajo, asistencia sanitaria y derechos básicos. Para hacer frente a esta situación, la Convención de 1954 estableció un marco internacional de protección y medidas para reducir la apatridia. Tras ver estas situaciones especiales, pasamos ahora a lo esencial: cómo se adquiere la nacionalidad española. La nacionalidad puede adquirirse de distintas formas, reguladas por el Código Civil y otras normas complementarias. Primero, la nacionalidad de origen, que se obtiene automáticamente al nacer, ya sea por ius sanguinis, es decir, por la nacionalidad de los padres, o por ius soli, en determinados supuestos de nacimiento en territorio español. Segundo, la nacionalidad por opción, pensada para personas con vínculos familiares específicos con ciudadanos españoles. Tercero, la nacionalidad por residencia, que exige una residencia legal y continuada en España durante un periodo determinado según cada caso. Y por último, la carta de naturaleza, una concesión excepcional que el Estado otorga en circunstancias extraordinarias. Cada vía tiene sus propios requisitos y procedimientos, pero todas llevan al mismo punto: convertirse en ciudadano español con plenos derechos y obligaciones. Veamos ahora la base legal de todo este sistema, el artículo 17 del Código Civil. El artículo 17 del Código Civil establece quiénes son españoles de origen, es decir, quienes adquieren la nacionalidad automáticamente desde el nacimiento. Primero, los hijos de padre o madre españoles, sin importar el lugar donde nazcan. Segundo, los nacidos en España de padres extranjeros, si al menos uno de ellos también nació en España, salvo los hijos de diplomáticos. Tercero, los nacidos en España para prevenir la apatridia, cuando ninguno de los padres transmite nacionalidad al hijo. Y cuarto, los casos de filiación indeterminada, como los menores hallados en territorio español sin filiación conocida, que se presumen nacidos en España. Este artículo es la base de la nacionalidad de origen y marca el punto de partida del sistema español de nacionalidad.
La nacionalidad española se divide en dos grandes categorías, la originaria y la derivativa. La nacionalidad originaria se adquiere automáticamente al nacer. Puede ser por ius sanguinis, es decir, por sangre, los hijos de españoles son españoles, nazcan donde nazcan. O por ius soli, por suelo, los nacidos en España en circunstancias concretas, como para evitar la apatridia, también obtienen la nacionalidad desde el nacimiento. La nacionalidad derivativa, en cambio, no es automática, requiere un procedimiento. Puede obtenerse por opción, para personas con vínculos familiares con españoles, por residencia, tras vivir legalmente en España un tiempo y demostrar integración, o por carta de naturaleza, un mecanismo excepcional que el gobierno concede en casos extraordinarios. En resumen, la nacionalidad originaria es la que se tiene desde el nacimiento, mientras que la derivativa se adquiere después, a través de un proceso legal. La nacionalidad española originaria se adquiere automáticamente al nacer. Su base principal es el ius sanguinis, el derecho de sangre. Los hijos de padre o madre españoles son españoles desde el nacimiento, sin importar dónde nazcan. Si los progenitores son españoles de origen, los hijos también lo serán. En determinados casos se aplica el ius soli, el derecho de suelo. Nacer en territorio español da la nacionalidad cuando los padres son apátridas, no transmiten su nacionalidad, o ésta no puede determinarse. Además, los menores de 18 años adoptados por ciudadanos españoles adquieren la nacionalidad automáticamente en el momento de la adopción. La posesión de Estado, regulada en el artículo 18 del Código Civil, es una forma especial de adquirir la nacionalidad española. Se basa en haber vivido como español, de forma continuada y legítima, durante al menos 10 años. Para que se reconozca, deben cumplirse varias condiciones. Primero, la buena fe, es decir, haber creído de manera legítima que se era español. Segundo, contar con un título inscrito en el registro civil, como una partida de nacimiento o un asiento que respaldara esa condición. Tercero, haber tenido una actuación pública como español, usando pasaporte, votando, prestando servicio militar o trabajando como funcionario. Y cuarto, que no haya existido ninguna resolución judicial o administrativa que negara esa condición durante el tiempo de posesión. La posesión de Estado tiene características que la hacen única frente a otras formas de adquirir la nacionalidad española. Primero, produce efecto retroactivo. Se entiende que la persona ha sido española durante todo el tiempo en que actuó como tal. Segundo, aporta consolidación jurídica. Permite corregir errores de manera pacífica cuando alguien ha vivido como español de forma constante y pública. Tercero, no exige renuncia previa a otra nacionalidad, lo que da seguridad jurídica al convertir una situación de hecho en una situación de derecho. Un ejemplo, una persona extranjera inscrita por error como española al nacer. Durante más de 10 años estudió, trabajó, votó y utilizó pasaporte español. Si cumple los requisitos del artículo 18, consolida su nacionalidad por posesión de Estado. Procedimiento y características. La nacionalidad por opción es un derecho, no una obligación. Para ejercerla, la persona debe manifestar expresamente su voluntad ante la autoridad competente. El proceso se formaliza con la inscripción en el registro civil. En cuanto a la capacidad, los menores de 14 años actúan a través de sus representantes legales, los menores entre 14 y 18 lo hacen con asistencia de sus tutores, y los mayores de edad pueden hacerlo por sí mismos. Sus características principales son claras. Debe ejercerse dentro de plazos concretos, no exige residencia previa en España, y en algunos casos, puede coexistir con otra nacionalidad si no se pide renuncia. La nacionalidad por opción se entiende mejor con ejemplos. Primer caso, una joven de 19 años descubre que su padre, nacido en España, fue español de origen aunque ahora tenga otra nacionalidad. Ella tiene derecho a optar por la nacionalidad española, pero debe hacerlo en los 2 años siguientes a conocer esta circunstancia, es decir, hasta los 21 años. Segundo caso, un niño de 8 años es adoptado por una pareja española. Sus padres adoptivos pueden solicitar en su nombre la nacionalidad española en el registro civil. Desde ese momento, el menor pasa a ser ciudadano español con plenos derechos. Tras ver estos ejemplos, pasamos a otra vía distinta, la nacionalidad española por residencia. La nacionalidad por residencia es una forma derivativa de adquisición,
regulada en el artículo 22 del Código Civil. Exige 3 condiciones básicas. Primero, residencia legal. El interesado debe tener autorización formal para residir en España. Segundo, continuidad temporal. No puede haber ausencias prolongadas que interrumpan el plazo. Y tercero, inmediatez. El tiempo de residencia debe ser inmediatamente anterior a la solicitud. El plazo general es de 10 años, aunque la ley establece reducciones en casos específicos, que veremos a continuación. El plazo general para solicitar la nacionalidad por residencia en España es de 10 años. Este plazo se reduce en situaciones específicas. Son 5 años para quienes tienen la condición de refugiados. Son 2 años para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y para personas de origen sefardí. Y basta con 1 año en casos especiales: haber nacido en España, estar casado o haber estado casado con un ciudadano español, ser viudo o viuda de español, o ser hijo o nieto de españoles de origen. Estos plazos reflejan el reconocimiento de vínculos históricos, culturales y familiares con España. A continuación veremos los requisitos adicionales para la residencia. Además del tiempo de residencia, hay otros requisitos que confirman la integración del solicitante en la sociedad española. Primero, la buena conducta cívica, no tener antecedentes penales en España ni en el país de origen, y demostrar respeto al ordenamiento jurídico. Segundo, la capacidad legal. Los mayores de edad presentan la solicitud personalmente, los menores lo hacen a través de sus representantes, y las personas incapacitadas mediante su tutor. Tercero, las pruebas de integración, que incluyen los exámenes del Instituto Cervantes. El CCSE, que evalúa conocimientos constitucionales y socioculturales, y el DLA2 de español, obligatorio para quienes provienen de países no hispanohablantes. Ahora veremos cómo funciona la conservación de la nacionalidad española. El artículo 11 de la Constitución señala que la conservación de la nacionalidad depende de lo que disponga la ley. En la práctica, implica una conservación activa, es decir, declarar de forma expresa la voluntad de seguir siendo español. Además, existe una territorialidad flexible. Es posible mantener la nacionalidad española aún residiendo permanentemente en otro país. El artículo 24 del Código Civil establece que conservar la nacionalidad española requiere un acto consciente del ciudadano. Cuando un español adquiere voluntariamente otra nacionalidad mientras reside en el extranjero, dispone de un plazo de 3 años para declarar ante el registro civil o el consulado que quiere mantener la nacionalidad española. Si hace la declaración, la conserva. Si no la realiza dentro de ese plazo, la pierde automáticamente. Este principio garantiza que la nacionalidad no se mantenga de forma pasiva, sino como una decisión expresa y deliberada del ciudadano. El artículo 24 del Código Civil establece el principio de conservación activa. Los españoles que adquieran otra nacionalidad mientras residen en el extranjero deben declarar, en un plazo de 3 años, su voluntad de seguir siendo españoles. Esta declaración se hace ante el registro civil o en el consulado. Si se realiza, la nacionalidad se conserva; si no, se pierde automáticamente. Junto a este principio aparece el de territorialidad flexible, que adapta la norma a la realidad actual. Muchos españoles viven fuera de manera permanente. Por eso, la declaración puede hacerse en cualquier consulado español, garantizando la conservación sin importar el lugar de residencia. La pérdida de la nacionalidad española implica la ruptura del vínculo jurídico con el Estado. Está regulada por el Código Civil y la Constitución, siempre bajo la garantía internacional de que nadie quede en situación de apatridia. La legislación distingue 2 tipos de pérdida: voluntaria e involuntaria. La pérdida voluntaria se da cuando un español, residiendo habitualmente en el extranjero, adquiere otra nacionalidad y no declara en 3 años su voluntad de conservar la española. También afecta a los nacidos fuera de España de padres españoles que no hagan esta declaración tras cumplir la mayoría de edad. La pérdida involuntaria ocurre en casos graves de deslealtad hacia el Estado. Por ejemplo, obtener otra nacionalidad de forma fraudulenta, incorporarse a un ejército extranjero sin permiso, ocupar cargos públicos en otro país, u ocultar datos relevantes. En estos supuestos, la pérdida siempre requiere resolución administrativa o judicial.
La recuperación de la nacionalidad española está regulada en el artículo 26 del Código Civil. El proceso comienza con una declaración de voluntad. La persona debe manifestar ante el registro civil su intención de recuperar la nacionalidad. En general, se exige además residencia legal en España. Sin embargo, este requisito no se aplica a los emigrantes españoles ni a sus descendientes. También puede dispensarse por decisión del Ministerio de Justicia en circunstancias excepcionales. Finalmente, la recuperación se formaliza con la inscripción en el registro civil. Hemos visto qué es la nacionalidad española, cómo se adquiere, conserva, pierde y recupera, así como las situaciones especiales de doble nacionalidad y apatridia. La nacionalidad no es solo un vínculo jurídico, es pertenencia, derechos y deberes que conectan a la persona con el Estado y con la comunidad política. Con esto terminamos el tema. Repasa los puntos clave y recuerda que la comprensión de la nacionalidad es esencial para entender el marco legal y constitucional español. Hasta aquí esta lección. Nos vemos en el siguiente tema.